Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogo del Montonero. Bueno, el Perú está en camino a el relevo de gobierno. La presidenta Keiko Fujimori ha empezado a desarrollar una labor frenética para garantizar los equipos de transferencia, pero también estamos seguros que ya está organizando dentro de su gobierno las primeras medidas para contener esta ola criminal que afecta a los peruanos y implementar las medidas urgentes y necesarias ante la eventualidad de un niño costero fuerte que afecte a la economía del país. Pero una de las cosas que merece seguir analizándose, merece seguir reflexionándose, es el resultado electoral de las elecciones del 2026. El análisis que nos indica en primer lugar que hay dos países, un país que vota por el modelo y otro país que, si bien es cierto, no vota por el modelo, pero sí tiene cuestionamiento. Es ahí donde el señor Roberto Sánchez ha cosechado votos, pero por otro lado se equivoca cuando cree que esa mitad del país lo va a acompañar en posiciones extremas y radicales como las que está demostrando en los últimos días, ¿no? Pero en este panorama general de las elecciones hay algo muy interesante. Las regiones agroexportadoras del Perú han votado por la inversión y el empleo. El voto es categórico. Necesitamos reflexionar sobre estos temas porque nos indican crecimiento económico, empleo, reducción de pobreza, pero también estabilidad política en el mediano y largo plazo. Por ese motivo, el día de hoy hemos convocado al señor Gabriel Amaro, director ejecutivo, presidente de la Asociación de Gremios Agroexportadores del Perú, y él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Amaro, gracias por la conversación. ¿Cómo estás, Víctor? Andrés, un gusto estar contigo. Bueno, quería empezar esta conversación. Hace unos días le pregunté al señor Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, ¿por qué en las regiones mineras se ha votado contra el modelo, se ha votado por la propuesta antisistema y en las regiones agroexportadoras a favor de la inversión y el empleo? La respuesta de él es que el voto en las zonas mineras sigue siendo un voto comunal corporativo. ¿Cuál es la explicación de este interesante proceso en las regiones agroexportadoras, señor Amaro? Bueno, lo que hemos visto claramente, además, en el resultado de la votación de las elecciones, es lo que nosotros venimos hablando, explicando y tratando de que la población, los políticos, los líderes de opinión entiendan que ahí en una región donde comienza a haber progreso, donde las personas tienen empleo formal con todos los beneficios, donde comienza a haber cadenas productivas y la gente, la verdad que ve que está generando riqueza y bienestar para su familia, vota por un modelo de apertura de mercados, un modelo donde puedan desarrollarse las personas y las familias y sobre todo entienden la importancia de la inversión. Y eso es lo que ha pasado clarísimo, ¿no? O sea, el sector agrario moderno, que tiene que ver con agroexportación, agroindustria y actividad pecuaria también agrícola local, todo ese modelo ha venido desarrollándose desde los años de fines de los años 90 hasta la actualidad, a pesar de que hay un grupo de personas que no les gusta el progreso y la agroexportación y que generan narrativas negativas. Pero ahí lo que ha ocurrido es que las personas que viven ese progreso en el día a día y esas posibilidades de mejorar han votado por seguir progresando. Acuérdate que la opción del señor Sánchez era cortar las agroexportaciones, eh, eh, grupos, gente de él, digamos, decía que iban a expropiar, iban a eliminar o intervenir, perdón, el Banco Central de Reserva, e iban a intervenir en el mercado y los precios del mercado, ¿no? Entonces, esas personas se han dado cuenta que ese modelo no funciona, porque ya lo hemos vivido, ¿De acuerdo? y que el sector agrario es una oportunidad que tenemos.
Y eso se mostró en la costa, ¿no? Donde está la Ahora, agricultura cuando moderna. uno mira, disculpe que insista en esta comparación porque podría ser un poco incómoda para el representante de un gremio, de un sector tan importante como los agroexportadores, pero en las regiones mineras también se nota reducción de pobreza. Si uno mira, por ejemplo, Arequipa, Moquegua, tienen índices de pobreza bastante bajos frente al promedio nacional de 25,7%. Y uno mira Cajamarca, que no tiene minería, y es la región más pobre del Perú. En las regiones agroexportadoras también hay una reducción de pobreza significativa. Ica es otro país. 4,5% de pobreza parece Chile, o digamos una zona avanzada de Chile, ¿no es cierto? Tiene que haber una explicación un poco más detallada. Por ejemplo, ¿podría ser acaso que la agroexportación es más intensiva en generar empleo que la minería? Eso sí es incuestionable, ¿no? Sí, definitivamente. Más empleo se genera con el sector agrario en general, pero también hay que tomar en cuenta que la minería está en zonas más rurales, más agrestes, donde muchas veces no llega el Estado. Si en zonas nuestras rurales no llega el Estado, imaginen en zona minera, ¿no? Eh, Y eso podría ser una, Podría ser, y las digamos, poblaciones están más dispersas también en las zonas mineras, ¿no? Y es más, hay menos medios de comunicación, etcétera, a pesar de todo lo que aporta la minería también, porque acuérdate que autopistas, puentes, temas de agua, las empresas mineras apoyan a las poblaciones, ¿no? Pero hay toda una narrativa en donde probablemente no han sido tan eficaces en combatir. En el caso nuestro había una narrativa feroz contra el sector, con mentiras, con datos trastocados. ¿Para qué? Para que no hayan agroexportaciones y maltratando realmente a un sector económico que tanto beneficio le da económica y socialmente al país, ¿no? Entonces yo creo que en el lado minero, de repente el Estado y las propias empresas probablemente tienen que ampliar su estrategia comunicacional para que las familias y los líderes mineros entiendan el potencial que o sea, tenemos. se podría concluir de que, digamos, en las regiones agroexportadoras efectivamente hay más Estado, hay más modernidad. Uno siente inmediatamente, pero eso también puede ser, digamos, una relación de ida y vuelta, ¿no? Las agroexportaciones producen modernidad, producen más formalidad y inmediatamente hay más Estado de alguna manera, ¿no? Pero el otro asunto que usted señala es la narrativa, el relato. Efectivamente, en las zonas mineras no hay Estado, pero sí hay una intensidad de relato que los gremios mineros, disculpe usted que sea impolíticamente correcto, por decirlo de alguna manera, no han tenido, digamos, hay una diferencia en el manejo de la narrativa. Probablemente, ¿no? En el caso nuestro, nosotros hemos, digamos, enfrentado ese tipo de narrativa con gobiernos, con ONGs, hemos denunciado inclusive movimientos de ONGs que atacan al sector y de otra índole, ¿no? Sobre todo difundiendo la verdad y saliendo a los medios a aclarar, a explicar, etcétera, ¿no? A nivel nacional, además, ¿no? No sé cuál es la realidad de la minería, pero hay otro factor importante que de repente no se ha analizado, ¿no? La agricultura moderna, que tiene mercados locales, pero también 150 países del mundo, en los 7 principales cultivos que exportamos modernos, el 85% son unidades productivas menores a 5 hectáreas. Cadenas La productivas pequeña agricultura está incorporada en la cadena moderna. En la minería hay un problema ahorita, es evidente, porque hay una ilegalidad terrible que el Estado no combate y que crece. Si el Estado no hace nada, crece. Y también una informalidad. Y está la agricultura, perdón, la minería moderna, la minería de primer mundo también, en medio de toda esa narrativa. Entonces, ahí hay un problema que el Estado tiene que ayudar porque la minería es la minería, pues es el que cubre la mayor cantidad de presupuesto público y con la minería. claro, las exportaciones son 60.000 millones de dólares y las Y puede ser más, y puede ser más, Claro, puede duplicar, claro. triplicarse, pero
y las agroexportaciones son 15.000 millones de Claro. dólares. Hay una diferencia. Claro, pero la integración del pequeño a la cadena moderna donde hay grandes, medianos, chicos, y que vende un producto de una parcela de 5 hectáreas y esa palta que tiene la sierra de Ayacucho está llegando a la mejor mesa de Europa, tan igual con una empresa grande, te Claro. das cuenta que hay una integración técnica, hasta cultural, de lo importante que es esa producción en el campo y toda esa cadena productiva. Y nosotros, además, la gran tarea que tenemos como sector y como país es integrar esos 2 millones de pequeños agricultores que están en la pobreza, que están en las zonas cercanas a minería, que están también en las zonas de los valles interandinos, que están en la Amazonía y también en la costa, pero la mayoría está en la sierra. Ya la agricultura de exportación ha entrado a la sierra. Ahí se cultivan arándanos que están exportando. Arándanos de la sierra. Sí, claro, en Caraz. Tienes que ir a Caraz, tenemos que ir un día, te invito. Y vas a ver que sale de ahí arándanos, sale colantao, salen varios productos, ¿ah? Varios productos salen de... Colantao es este insumo para el chifa, Sí, claro, para la claro, comida claro, china, claro. ¿no? Y salen otros productos, sale la quinoa también. O sea, y hay muchísimos productos y tierras para trabajarlas con el pequeño agricultor. No te digo que alguien vaya a comprar las tierras, sino de integración al pequeño agricultor que entra y nota el beneficio rápido. O sea, usted lo que me está diciendo es que si el Perú, por ejemplo, pone en movimiento creo que hay 23 proyectos hídricos Sí, en en la la costa sí. y garantiza las grandes y medianas inversión que se necesita, seguramente también en la sierra o desde la costa, incluso se construyen cadenas productivas. Estos 2,5 millones de personas 2 millones que conducen parcelas, Sí. minifundios, tienen una enorme posibilidad. Digamos, ahí está la clave. Sí, claro, porque además, acuérdate, las personas, todos quieren progresar. Y en agricultura hay un camino para progresar en su propia actividad, donde podemos pasarlos de la pobreza a la clase media, No, rápidamente. y el Perú cambia. Y- Y te digo, perdóname, solamente para darte una idea, la minería es clave en este asunto. La minería es clave para hacerse Por cambio. ejemplo, tengo entendido que en Cajamarca ya hay un proyecto con la represa de Chunte, esta famosa claro, claro. represa, para integrar varias cuencas y de una vez por todas resolver el problema de agua de Cajamarca en la ciudad y en el agro. En el agro hay una sola cosecha porque es una agricultura tradicional de las pequeñas parcelas. Bueno, eso lo está haciendo la minería. Eso, justamente. O sea, la minería es también, igual que la agricultura moderna, es el que va a cambiar al Perú. Pero ¿qué necesitamos? Buenas políticas públicas. Necesitamos un Estado eficiente. O sea, no puede ser que el sector privado... Nosotros hemos logrado como sector productivo que nos recuperar parte de la ley que derogaron en el 2020, pero mejorada, porque tiene la mayor cantidad de contenidos para la pequeña agricultura, para sacarlo de la pobreza, ¿ya? Pero imagínate que tenemos un Estado eficiente, que es lo que esperamos en estos 5 años, y vamos a colaborar y hacer todo lo posible para que este gobierno que esté entrando sea exitoso por el bien de todos los peruanos, ¿no? Ayuda a ser eficiente el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio, de Transportes y Comunicaciones, interactúa y trabaja de la mano con los gobiernos regionales, etcétera, y se apoya en el sector agrario y en el sector minero, el Perú cambia. Y en estos 5 años podemos tener tasas de eliminación de pobreza importante. Esperemos eliminar la anemia del país. Eso sí, Y, digamos, eso es absolutamente factible en este periodo, en este y lujo. llegar a un crecimiento de 6%. Claro. Pero no lo va a lograr sin minería y no lo va a lograr sin agroexportación. Qué interesante, qué interesante. O sea, la alianza, los comunistas hablaban de la alianza obrero-campesina, ¿no? Para tomar el poder. Bueno, la democracia, la libertad
la alianza de la minería y el agro, Claro. es la columna. Ahora te digo, es natural. Estas son actividades ancestrales. La civilización más antigua en el continente es Caral. Y para que se desarrolle una civilización, tienen que haber tenido un sistema agroalimentario, o sea, agricultura, y hacer intercambio de alimentos con otras zonas y pueblos, la agroexportación de comida. Pero también desarrollaron la minería. Efectivamente. Entonces, podían convivir, podían convivir. El problema es que cuando hay intereses que no se alinean con un objetivo de país, de desarrollo, de tranquilidad, de bienestar y de crecimiento económico, tenemos pues bloqueos a actividades económicas que son vitales para el desarrollo, como la minería y la agricultura, la agroexportación. ¿Cómo es posible que un candidato diga que es malo la agroexportación cuando todos los países con gobierno de diferente ideología, todos exportan productos agrarios? Y además, sin saber de lo que hablaba, porque uno de ellos decía, uno de estos activistas decía, no podemos seguir exportando proteínas. Es increíble, ¿no? Ese es lo que hemos escuchado en En esta este campaña pequeño. electoral. Ahora, ¿quién es? A ver, el otro asunto es, tenemos un nuevo gobierno, un gobierno que tiene las cosas claras con respecto al modelo económico, de regulación de precios, de mercados, inversión privada para reducir pobreza. Por otro lado, la agroexportación ha, ha desarrollado un milagro explotando el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura que se ganaron al desierto. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué necesita la agroexportación para convertirse? ¿Cuál es la agenda que debería tener el gobierno? ¿Qué se le sugiere para que la agroexportación se convierta en este motor incuestionable de reducción de pobreza y desarrollo? Acuérdate que hace algunas décadas, cuando se hizo un análisis, en los 90, de aquellos sectores que eran los que el Perú tenía que impulsar, entre ellos estaba la minería y estaba la agroexportación también, ¿no? La agricultura, ¿no? ¿Qué necesitamos? Bueno, lo primero, lo urgente ahorita es el tema del niño. O sea, tener una estrategia donde el Estado, el gobierno nacional, trabaje de la mano y articuladamente con los gremios empresariales, ¿ya? Que estamos en todas las regiones y en diversas actividades en diversas zonas, para poder enfrentar de la mejor manera el niño, ¿ya? Y ya hay una serie de elementos que tiene que hacer Que por cierto, se puede robar varios puntos del PBI y evidentemente, puede afectar dramáticamente a la agroexportación. ¿no? Y puede generar a la gente, llevarlas a pérdida total de sus bienes y con muertos, con aumento de pobreza inclusive. El tema es bien grave, ¿no? Y no estamos preparados. Entonces yo sé que el gobierno entrante tiene clarísimo eso y como AGAPE estamos a disposición, como siempre, para poder apoyar e interactuar y tratar de sobrellevar lo mejor posible esta situación. Pero digamos, eso es coyuntural, ¿no? Acá hay varias cosas para ampliar el tema. Primero, tenemos por un lado la agroexportación que tiene toda una agenda, pero hay una agenda también para la pequeña agricultura, así como tú mencionaste que hay 23 proyectos de irrigación en la costa para ampliar en desiertos agricultura moderna y poder traer inversionistas y también inversionistas locales que desarrollen proyectos agrícolas. Hay todo un paquete de desarrollos de proyectos de irrigación, de embalses, etcétera, menores para los valles interandinos que son importantísimos, con financiamiento, presupuesto y todo, pero que lamentablemente la ineficiencia del Estado no ha permitido que se desarrollen rápido, ¿no? Con eso le cambias la vida también al pequeño agricultor, ¿no? Pero pasar de un pequeño agricultor que está aislado, que no tiene buena asociatividad, que no tiene acceso al crédito, que no tiene conocimiento, tecnificación, y en el número que están y tan dispersos como los 2 millones que existen, no es fácil. Para eso va a tener que modernizar el Ministerio de Agricultura y sus agencias. Yo te aseguro que las que están, Agroideas, Agromercado, etcétera, hacen todo el esfuerzo.
y saben dónde están los problemas, pero el Estado no tiene la decisión, no ha tenido la decisión política para modernizar las agencias y acompañarlas a este proceso de modernización e integración del pequeño agricultor. ¿Cómo podríamos resumir, en base a usted, a este asunto de la emergencia del niño, una agenda de corto, mediano y largo plazo que el gobierno debería abordar? El corto plazo es el niño. Sí, evidentemente, sí. Se nos cae varios puntos del PBI, miles de peruanos pueden perder sus activos, sobre todo se nos puede caer la agroexportación, Así es. peor aún los pequeños minifundistas. Pero igualmente existe una agenda Sí, de claro. mediano y largo plazo. Sí, claro, integrador además, ¿no? Hay varios elementos que son importantísimos para nosotros, ¿no? Por ejemplo, el tema del agua que mencioné. El agua, tanto para agricultura moderna como para pequeña agricultura, y eso tiene que ver con infraestructura, ¿no? Y tiene que también verse con la gobernanza, que parte desde la Autoridad Nacional del Agua, del ANA. El ANA tiene que modernizarse, tiene que hacerse eficiente, ¿ya? Ya en otro momento hablaremos de los detalles del ANA, pero ahí tenemos un tremendo problema. El otro tema es el tema sanitario, y para eso está la autoridad que es el SENASA. SENASA es una extraordinaria institución, pero le faltan recursos, capacidades. Muy reputada en el mundo, ¿no? Es una especie de DCR que se ha preservado con meritocracia y un alto criterio técnico y científico. Es una institución muy reputada en el mundo, pero que lamentablemente no ha crecido en sus capacidades y presupuesto conforme ha crecido el desarrollo de la agricultura moderna. Si hoy exportamos 14.500 millones de dólares, es gracias a ellos, porque el sector agrario es el más regulado que existe, porque son alimentos que no puede contaminar, que no debe contaminar a los ciudadanos peruanos, ni tampoco a ciudadanos de todas partes del mundo. Entonces es una actividad que tiene que controlar la inocuidad, pero también el tema de plagas, ¿no? Y otras cosas, pero en todo el territorio nacional y para toda la agricultura, tanto agrícola como pecuaria. Entonces es fundamental modernizar y dotarle los recursos que requiere y hacerle toda una línea de carrera al SENASA y de alguna manera blindarla frente a decisiones políticas, porque es una institución eminentemente técnica. Otros temas importantes es todo lo que significa, felizmente, que tenemos un plan de puertos para sacar y traer importación de nuestros productos, y eso camina. Hay un plan, efectivamente. Eso, yo siempre menciono las áreas de eficiencia, es una especie de BCR en la construcción de nuestras infraestructuras. El problema es que no hay las carreteras que conectan. Faltan las carreteras. En estos días se debe plantear también un plan de ferrocarriles. En estos días, justamente. El Perú necesita ferrocarriles y tiene que tener transportes multimodales que conecten los puertos con los aeropuertos, con los ferrocarriles, con las carreteras, etcétera, etcétera. Tenemos que tener conexiones eficientes con nuestros vecinos, porque el Perú es un hub de comercio exterior, ya no solo de puertos y tampoco solo de tratados de libre comercio, es un hub para el comercio exterior y que tenemos que aprovechar por la posición geopolítica y estrategia que tenemos en el continente. Y ya que estamos hablando de infraestructura, estos 23 proyectos hídricos y el regreso de las APPs. Sí, claro. Tiene que ser con APPs. ¿Por qué? ¿Por qué eso es importante subrayar, cree usted, señor Amaro? Porque, digamos, durante estos últimos años, la idea del gobierno a gobierno ha ido reemplazando a las APPs. Majesiguas 2, creo que Por no. un tema coyuntural y por un tema de trabas que han habido, ¿no? Cuando se hace un buen contrato y un buen modelo de APPs, lo que hace el Estado es comparte o traslada el riesgo. ¿Y a quién? A alguien especialista. Y lo que tienes que garantizar en cualquier APP, de cualquier sector, digamos, es la servicialidad. Porque hay un contrato que dices tú vas a entregar en el caso de agua, tanta agua para tales parcelas, tanta agua, y la garantizas durante todo el periodo. Para eso es la APP. O si tienes un puerto, garantizas un número de ETEUs, unas velocidades y unas tarifas que están controladas además por los supervisores, ¿no? Por los CITRAN, etcétera, ¿no? Entonces las APPs ya están volviendo felizmente, pero la inversión ha superado ese problema que tuvo en algún momento y hoy día es una institución muy moderna y ágil que también habría de fortalecer más, ¿no? Está haciendo una excelente gestión
el actual funcionario de Proinversión. Pero hay otras cosas. Una cosa son los puertos, el tema regulatorio. Eso Es un quería, tremendo problema. quería preguntarle en términos de leyes, ¿no? Tenemos ya el avance en el régimen tributario. Sí. Habría que discutir el régimen laboral alguna vez, ¿no? Porque, digamos, aunque, digamos, con los cambios en el régimen tributario, el sector incrementa competitividad, ¿no es cierto? Evidentemente. ¿No? Pero ¿qué otro asunto de normas? Y usted habla del tema sobre regulatorio. Pues deberíamos ejemplo, poner en la que Y para no ir más lejos, la ley agraria actual todavía no salen los reglamentos y algunos que han salido todavía hay que hacer algunos ajustes. En el tema del agua hay reglamentos para la obtención de permisos de agua, por ejemplo, que también hay que corregir y mejorar y modernizar. En el tema ambiental, el problema del tema ambiental es muy grande. ¿Por qué? Porque se creó bajo un esquema de que todos somos iguales. Y la minería es distinta a la agricultura distinta a la industria del papel. Cada uno tiene una realidad qué distinta. barbaridad, ¿no? ¿Te das cuenta? Todo el Entonces, tema ambiental se ha convertido en una especie de cordillera de sobreregulaciones, mientras todas las ciudades siguen contaminando todos los ríos. el Estado contamina. Las municipalidades, los gobiernos regionales contaminan. Tanto es así que en el caso nuestro hay varias empresas nuestras, digamos, de la asociación y el sector agrario moderno, que están colaborando, haciéndose cargo de las petares, que es donde supuestamente plantas de tratamiento de aguas El servidas río Chile. para reutilizar el agua y no contaminar, y empresas nuestras. Y que el Estado, que tiene la responsabilidad, no lo hace, pero sí supervisa a la empresa. Yo no digo que no supervise una empresa, pero el Estado tiene que cumplir su función. De alguna manera lo que usted me está diciendo es que sucede también en la minería. La empresa privada ha asumido las funciones del Estado frente a la ausencia de Estado en muchos lugares. Mira, en los niños graves que han habido fuertes, o en todos los niños, cuando se activan las quebradas y se aíslan a las poblaciones, ¿quiénes están en las zonas rurales? La agricultura y la minería. ¿Quiénes son los primeros que atienden a las poblaciones cercanas? La minería, la agroexportación, la agroindustria, la agricultura. De acuerdo. Y ayuda al Estado a recuperar esos accesos, a que llegue la ayuda. Te digo, minería desde la Sociedad de Minería y la agricultura desde AGAP y nuestras asociaciones regionales. Estamos ahí. De acuerdo. Ahora, finalmente quiero plantearle un tema, el sueño agroexportador. El Perú debería tener un gran proyecto agroexportador que atraviese a toda la sociedad, no solo a un sector de la economía. Por ejemplo, creo que esto está en el texto que usted alguna vez escribió, si desarrolláramos, por ejemplo, todos los proyectos hídricos de la costa, bueno, hasta podría haber una reorganización de lo urbano en el Perú, porque se crearían ciudades intermedias, Claro. universidades. ¿Qué falta para que el Perú asuma el sueño agroexportador? Partidos con programas más claros, intelectuales con programas más claros. No sé, un comentario al respecto. Hay que trabajar mucho. Mira, yo creo que estos 5 años son importantísimos para el progreso del país y no lo podemos desperdiciar. Para eso necesitamos unidad. Todos tenemos que remar en el mismo sentido. Pero tenemos que tener un objetivo de país que no hay, que se ha perdido. Queremos ser país desarrollado, queremos ser un país que esté entre los 3 primeros del mundo desarrollado, que sea el primer país agroexportador, que sea el primer país minero, que sea el país más competitivo del mundo. Podemos lograrlo, ¿ah? Yo estoy Por supuesto. totalmente seguro. Pero ¿dónde está ese objetivo de país? Tú le preguntas a un ministro, ¿dónde está? Tú le preguntas A los un político, actuales, ¿sí? a los un que político, están pensando en ¿dónde la está? próxima vacancia o en la liberación de ¿Dónde? No tenemos un objetivo de país. Lo primero es tener un objetivo. Segundo, trabajar todos juntos, desde el sector privado, del sector público y sobre todo desde las instituciones, ¿no? Entonces, si tú ya tienes una ruta clara, todos hablamos el mismo idioma.
No que algunos atacan a la agroexportación y quieren pobreza porque viven de la pobreza o atacan a la minería porque viven del caos y de la toma de carreteras y de atacar a lo único que nos da riqueza, ¿no? Así que es el sector privado, ¿no? Podríamos, si hay decisión política también, no solamente del gobierno central y del presidente de la República de turno, sino también de los partidos políticos que están en el Congreso, decisión política, porque ya hemos transcurrido por diferentes etapas en el Perú, donde hemos tenido oportunidades y las hemos perdido. Ahora ya sabemos cómo se pierden esas oportunidades y también cómo se ganan las oportunidades. Un poco para poner en cifras, que a veces son muy simbólicas, ¿no? Hoy estamos exportando casi 15.000 millones de dólares. El sector agroexportador genera alrededor de 2 millones de empleos entre directos e indirectos. Si materializamos todos estos proyectos, ¿de qué estamos hablando? ¿De 50.000 millones de dólares? Mira, nosotros tenemos perspectivas en los próximos 10 años, pues todo no va a salir a la vez, ¿no? En los próximos 10 años, en este y en el siguiente gobierno, de por lo menos duplicar las agroexportaciones, por lo menos. 30.000 Y millones. eso implica que pasemos de 2 millones a por lo menos 5 millones entre directos e indirectos de trabajo. Empleos. De todo tipo, ¿no? Ahora, este es un sector que cada vez se moderniza más, que cada vez necesita más profesionales, tanto universitarios, pero mucho profesional técnico. Que acuérdate que en la parte técnica se ha perdido mucho, ¿no? Pero necesita mucho profesional técnico que hoy día muchos profesionales han pasado de otros sectores a nuestro sector, porque es el que viene creciendo y donde hay oportunidades, ¿no? Pero el problema es que estamos en zonas rurales, como tú mencionaste, donde no se han desarrollado bien las ciudades intermedias con todos los servicios, sino que crecen por invasiones, crecen por movimiento económico, y el Estado no tiene una planificación de las ciudades como debería ser. Aquí te ponen una bodega al costado de tu casa, cuando debería haber lugares en las ciudades que son comerciales, otros de vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, qué interesante esta fórmula, o este subrayado suyo acerca de la alianza de la agroexportación con la minería. Es una de las claves para resolver el problema del interior y de la provincia, ¿no? Y trabajo conjunto público-privado. O sea, el sector privado genera la riqueza y puede generar muchísima riqueza. El sector público tiene que generar las condiciones para que sea competitivo. Y para eso podemos trabajar juntos. De acuerdo. Le agradezco mucho, señor Amaro, por estas interesantes declaraciones. Seguiremos conversando. Muchas gracias. Como siempre lo hacemos. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal. Deje su comentario. Así este portal avanza y se consolida. Muchas gracias.